2025 va a ser una pesadilla absoluta para Rusia. ¿Cómo? Bueno, todo se reduce a la economía. La guerra de desgaste constante de Putin ha impactado la economía de su país, al grado que el rublo ha colapsado por completo. Este colapso indica que Rusia enfrentará graves problemas económicos al comenzar el 2025. ¿Qué está pasando con el rublo ruso en este momento? ¿Y por qué su masiva disminución de valor presagia el posible colapso de la Rusia de Putin? En este video responderemos esas y otras preguntas. Entonces, ¿qué diablos ha pasado con el rublo? El 27 de noviembre de 2024, Newsweek informó que el rublo ruso se había derrumbado completamente hasta su valor más bajo contra el dólar desde que Putin inició su operación militar especial. La moneda alcanzó un nuevo mínimo de 107 contra el dólar estadounidense el día antes del informe, y siguió empeorando desde allí. Para el 28 de noviembre, el rublo había caído nuevamente a 114 contra el dólar, superando las profundidades de marzo de 2022, cuando Occidente anunció su primera ronda masiva de sanciones contra Rusia. El colapso del rublo se anticipaba desde hace tiempo. La moneda rusa experimentó 2 meses de depreciación constante antes de alcanzar su mínimo histórico. Y esa depreciación solo va a empeorar a partir de ahora, ya que se esperaba que la moneda de Rusia se debilitara aún más durante la temporada de vacaciones de invierno. Las empresas importaron más bienes para satisfacer la demanda del consumidor durante ese periodo, resultando en una mayor devaluación de la moneda frente al dólar. El periódico diario de Rusia, Kommersant, resumió el estado de ánimo en el país. Afirmó que las noticias del colapso del rublo se asemejaban a un informe de guerra, posiblemente insinuando la razón real detrás del problema. También aconsejó a sus lectores abrocharse los rublos, ya que probablemente vendrán tiempos peores. Para los rusos que vivieron la era post-Unión Soviética, este colapso traerá recuerdos alarmantes de cuando su moneda parecía no tener sentido. Durante los años 90, Rusia fue azotada por el caos económico, con su moneda tan devaluada que la hiperinflación significaba que solo aquellos que tenían moneda extranjera fuerte tenían alguna posibilidad de éxito. Muchos rusos comunes vieron cómo la inflación desenfrenada aniquilaba sus ahorros. El rublo se ha desplomado en comparación con su valor en las últimas 2 décadas, y podría volver a suceder. Sky News informa que el rublo solía cotizarse alrededor de $30 contra el dólar estadounidense a finales de los 2000. Hace apenas 2 años, se cotizaba a $60 frente al dólar, después de recuperarse de su último colapso en marzo de 2022. Las cosas parecían mejorar por un tiempo. El reciente colapso evidencia que la política belicista de Putin y las sanciones de Occidente están teniendo consecuencias. Rusia se encuentra al borde del colapso financiero al iniciar el año 2025, y debemos hacer la pregunta de seguimiento obvia. ¿Por qué ocurrió este colapso en el rublo? Hay varios factores en juego, algunos inmediatos y otros que han impactado a Rusia casi tanto como la guerra en Ucrania ha estado en curso. Pero quizás el catalizador, y ciertamente el factor inmediato más significativo, es una nueva serie de sanciones de Estados Unidos contra varios bancos rusos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra varias docenas de bancos rusos el 21 de noviembre. Las sanciones afectaron principalmente a las instituciones que Rusia usa para pagos internacionales, indicando que Estados Unidos enviaba un mensaje claro a Putin: impediremos tu comercio con socios tanto como sea posible. El banco Gazprom fue de los más afectados en Rusia. Según Newsweek, Estados Unidos había evitado este banco por cortesía a Europa, ya que era el banco típico para pagos europeos por gas ruso. Europa se ha estado alejando del gas ruso. Según el Consejo de la Unión Europea, la participación del gasoducto de Rusia en las importaciones de la UE se redujo drásticamente entre 2021 y 2023. La participación fue del 40% en 2021. En 2023 había bajado al 8%. Al incluir el gas natural licuado y el gas de tubería, Rusia solo representó el 15% del total de gas importado por la UE entre 2020 y 2023. Noruega y Estados Unidos han llenado el vacío dejado por la minimización de la dependencia del gas ruso, mostrando cómo Europa se ha alejado de Rusia como su principal proveedor energético. Los movimientos europeos reducen la influencia de Putin mientras continúa su guerra en Ucrania, lo que se agrava por el colapso del rublo frente al dólar. Estas sanciones también dificultan que otros países compren gas a Rusia, lo que probablemente disminuirá aún más los ingresos del país por gas. No es positivo para Rusia, que requiere todo el efectivo posible para financiar la guerra de Putin. Aunque las sanciones pudieron ser el catalizador, otros problemas contribuyeron a la caída del rublo. Según The Bell, la decisión rusa de repatriar solo un cuarto de sus ganancias en divisas extranjeras, en vez de la mitad habitual, empeoró los problemas del país y contribuyó a su colapso.
La repatriación es convertir una moneda extranjera de regreso a la moneda nacional. La disminución de las acciones de Rusia provocó una escasez de yuanes chinos y dólares estadounidenses, resultando en un exceso de rublos dentro del país. Según un empleado de un banco ruso, todos están sentados sobre rublos. Existe abundante liquidez, pero no hay dónde transformarla. ¿Por qué es esto un problema? Los inversores y dueños de negocios rusos usarían la repatriación para obtener dólares y yuanes, permitiéndoles comerciar más fácilmente con otros países. Los bancos en países principales y terceros no están trabajando con los bancos rusos, especialmente con el rublo, por posibles nuevas sanciones de Estados Unidos. En resumen, los actores financieros de Rusia ahora luchan para enviar fondos a los intermediarios que han utilizado durante gran parte de la guerra de Putin y tienen menos moneda extranjera con la que realizar sus transacciones. El comercio se ralentiza hasta llegar a un punto muerto, y a medida que el rublo continúa colapsando, las transacciones se vuelven aún más costosas. Es un círculo vicioso que está perjudicando gravemente la economía rusa. Además, Putin se ha vuelto loco gastando en su operación militar especial. The Bell informa que el gasto estatal de Rusia excedió en aproximadamente 14.000 millones de dólares lo anticipado en el cuarto trimestre de 2024. Un mayor gasto implica más rublos en el sistema ruso, lo que devalúa aún más la moneda. El gasto estatal de Rusia ha estado fuera de control desde que Putin inició su guerra. Una gran parte del dinero ruso se destina a financiar el ejército del país. Según el Centro de Estudios de Europa Oriental de Estocolmo, el gasto en seguridad en Rusia representará del 40% al 45% de todos los gastos estatales en 2024. También hemos visto un rápido aumento en el gasto en defensa entre 2019 y 2024. En 2019, Rusia invirtió 2.997 mil millones de rublos en su defensa nacional. La cifra actual es de 10.775 millones de rublos, un incremento del 359%. Parte del gasto es natural, considerando la duración de la guerra en Ucrania. Pero ese es el problema de Putin. Su operación militar especial solo se suponía que duraría 5 días. Han pasado casi 3 años desde esa invasión, y Rusia se ha visto obligada a sumergirse en una economía de guerra que implica un gasto público masivo en su maquinaria militar solo para mantenerse en marcha. Se requieren más rublos, pero esto implica una devaluación de la moneda. Y la gran ironía para Rusia es que se está metiendo en un ciclo donde necesita dedicar aún más rublos a la defensa, lo que continúa la devaluación. La situación para Rusia solo empeora al comenzar el 2025. Discutimos cómo las sanciones estadounidenses afectarán la industria del gas rusa, forzando a sus principales empresas energéticas a buscar alternativas. Ese impacto se acompaña de problemas antiguos que limitan el flujo de divisas extranjeras a Rusia. El alza constante de los costos de las transacciones transfronterizas, incluyendo las sanciones pasadas, incrementa el precio de las importaciones rusas. La campana señala que estos costos elevados presionan aún más a la baja al rublo, explicando su declive constante en los últimos meses. La presión persistirá. Cuando los problemas inmediatos catalíticos fuerzan el desplome del rublo, esta presión contribuye a su declive a largo plazo. Recién hablamos sobre las sanciones. Es importante señalar que no solo las recientes sanciones de América contra los bancos rusos han causado el declive del rublo. Las numerosas sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados durante la guerra en Ucrania finalmente están surtiendo efecto. Castellanos dice que actualmente hay 22.230 sanciones contra Rusia, siendo Estados Unidos el mayor contribuyente. Tiene 5.820 en vigor. Canadá tiene bien más de 3.630 sanciones contra Rusia, con la UE combinando para agregar 2.378 a la lista. Algunas sanciones son de 2014 y la anexión de Crimea por Putin, pero su operación militar especial intensificó las cosas. Más de 19.500 de las 22.230 sanciones se pusieron en marcha después de febrero de 2022. Si se está presionando al rublo por la menor inversión extranjera, estas sanciones son la principal causa de esa presión. Incluso el gobierno lo ha reconocido. El Kremlin dice que las sanciones impuestas por lo que califica de países no amigables están causando altos costos de vida en Rusia. Escasez de suministros y desafíos laborales se suman a la lista, resultando en mayores costos de producción y salarios. Todo esto en un entorno donde el rublo vale mucho menos que antes de iniciarse la guerra. José Brazuelas, economista jefe de RSMUS, resume el problema. Tras 2 años de sanciones, el colapso del rublo evidencia el deterioro de la economía rusa, comentó al enterarse de la noticia. En una publicación posterior en X-Post, agregó que Rusia ahora tiene una economía sobrecalentada que lucha por apoyar su esfuerzo de guerra y agota sus recursos.
A pesar de las medidas poco ortodoxas de Rusia para eludir las sanciones, el endurecimiento de Estados Unidos, como con sus recientes sanciones bancarias, deja a Putin y sus secuaces con menos alternativas. Esas sanciones también detienen el flujo de dólares prestados baratos hacia rublos de alto interés, según el Spectator. Otro obstáculo para un país que intenta desesperadamente usar sus reservas de efectivo para financiar la guerra de Putin. Lo peor es que Rusia no puede hacer mucho al respecto al comenzar el año 2025. Rusia tiene escasas opciones para estabilizar su moneda en problemas. Recurrir al Fondo Nacional de Bienestar, el Fondo para Emergencias de Rusia, es una opción. Sin embargo, ese fondo solo contiene 227.616 millones de yuanes chinos como activos líquidos, siendo el resto oro u otros activos no líquidos. Eso no ayudará mucho, considerando lo que Putin gasta en su guerra. Ese fondo ha estado disminuyendo constantemente desde el comienzo de la guerra. Se redujo en unos 324.000 millones de rublos solo en julio de 2024. Putin ha recurrido a este fondo varias veces para apoyar el rublo durante su operación militar especial, y no le queda mucho que dar, como lo describe Fortune. La alcancía del Kremlin para apoyar el rublo se está agotando. Ese paraguas para días muy lluviosos ahora tiene muchos agujeros. El Banco Central de Rusia también ha intentado intervenir para tratar de apoyar el tambaleante rublo. Suspendió todas las compras extranjeras en el mercado cambiario interno de Rusia para el resto de 2024. Eso reducirá temporalmente la escasez de divisas extranjeras. Pero Rusia no puede confiar en que los residentes no pertenecientes al mercado sean activos en sus mercados financieros. Según la campana, esos residentes ajenos al mercado y sus operaciones antes estabilizaban el rublo en periodos de volatilidad. Esas personas ya se han ido, por lo que Rusia no puede usarlas como amortiguador para evitar una mayor caída del rublo. La única noticia positiva para Rusia es que un rublo debilitado debería atraer más fondos al país para su presupuesto a finales de 2024. Rusia puede falsificar los números para aparentar que le va mejor de lo que en realidad es, pero ese flujo de efectivo no resolverá una economía que está podrida hasta la médula. La conclusión de todo esto es simple. Este año 2025 va a ser un infierno para Rusia. Ahora la pregunta es sencilla. ¿Cómo? Podemos dividir la respuesta en dos partes, con el colapso del rublo destinado a tener un impacto tanto en el ruso promedio como en las ambiciones de Putin para Ucrania. Para el ruso cotidiano, ya estamos viendo las consecuencias de la guerra de Putin. A fines de octubre de 2024, poco antes de que el rublo superara los 100 frente al dólar, el Banco Central de Rusia se vio forzado a subir las tasas de interés al 21%. Esa decisión se tomó en un esfuerzo por frenar la inflación desenfrenada en el país, que Euronews dice es causada por el enorme gasto militar de Putin. El banco abordó este tema, afirmando que el crecimiento de la demanda interna aún excede considerablemente la capacidad para aumentar la oferta de bienes y servicios. Aquí es donde vemos claramente el impacto de las sanciones en Rusia. Menos bienes están ingresando al país, aunque Rusia ha encontrado alternativas. El cambio de Putin a una economía de guerra no está ayudando, ya que la base manufacturera de Rusia ahora se dedica principalmente a fabricar armas para su operación militar especial, en lugar de productos para el mercado de consumo nacional. El aumento de las tasas de interés es una medida que los bancos centrales de todo el mundo utilizan para frenar la inflación. Con la devaluación del rublo, tanto como lo está, hay una buena posibilidad de que el Banco Central de Rusia tenga que superar la marca del 21%. La tasa base de Rusia alcanzó su nivel más alto desde su introducción en 2013. Tasas más altas significan que el ruso promedio enfrentará mayores costos de endeudamiento. Veremos a las empresas tomando decisiones enfocadas en la rentabilidad futura, impactando el mercado laboral. La vida solo va a pasar de mal en peor para el ruso promedio en 2025. Cuando decimos peor, lo decimos muy en serio. Actualmente, 9,5% más del doble del objetivo del 4% del Banco Central del país. Cuando el banco anunció sus aumentos de tasas de interés en octubre, también afirmó que esperaba que la 4,5% y 5% para 2025, bajando al objetivo de 4% en 2026. Hay algunos problemas con esa evaluación. Es probable que la inflación real en Rusia sea mucho mayor a lo que afirma su banco central. Según Romir, una empresa rusa de investigación de mercados, esto es así. Menciona que la inflación anual para bienes de consumo cotidianos hasta septiembre de 2024 fue del 22,1%. Aunque el Banco Central de Rusia tenga la tasa correcta para el país, es evidente que los precios al consumidor están aumentando muy por encima del 9,5% afirmado. El segundo problema es que las predicciones del Banco Central fueron previas al desplome del rublo. Ya se ha visto obligado a tomar una acción de emergencia para intentar contrarrestar la caída del rublo a más de 100 contra el dólar.
Otras medidas potenciales solo inyectarán más rublos en la economía de Rusia, devaluando aún más la moneda y llevando a una inflación aún mayor. Rusia tendrá mucha suerte si logra bajar al 5% en 2025. No es ideal para Putin mientras intenta continuar con su guerra. Todos estos problemas para el ruso cotidiano podrían llevar a disturbios sociales en un momento en que Rusia ya está lidiando con tanta turbulencia. Esto nos lleva a lo que significa la caída del rublo para Putin y Rusia en general. Malas noticias en el ámbito militar. Patrick McGovern, asociado de la consultora de riesgo geopolítico SRM, explica las razones. Rusia ya está bajo presión para mantener altos niveles de gasto militar, y la devaluación del rublo podría tensionar su capacidad para seguir financiando su guerra en Ucrania, según él. Ya mencionamos cuánto ha retirado Putin del Fondo Nacional de Riqueza de Rusia para mantener su guerra. Ahora también depende de Corea del Norte para el envío de tropas de ayuda. ¿Qué debe enviar Rusia al líder norcoreano Kim Jong-un a cambio de las tropas? ¿Dinero? ¿Armas? La debilitación de la moneda rusa está forzando al país a depender de otros para mantener a su ejército. ¿Quién sabe si esto implica secretos militares? Las importaciones de bienes críticos, como circuitos y microchips militares, aumentarán de precio, afirma Vasily Astrov del Instituto de Viena para Estudios Económicos Internacionales. Rusia continuará comprando, dice Astrov. Lo manejará gracias a los mayores ingresos de su petróleo y otras exportaciones de materias primas en dólares por ahora. Si se aplican más sanciones, limitando aún más el comercio de Rusia usando el dólar, el rublo podría caer a un cráter aún más profundo, dejando a Rusia menos capaz de gastar en su ejército. Esta guerra le está costando a Rusia alrededor de 315 millones por día desde septiembre de 2023. La devaluación del rublo implica que 315 millones de dólares rinden menos que antes, lo que podría generar que las tropas rusas, ya mal equipadas en el frente, comiencen a tener dificultades. La devaluación del rublo trae otro problema relacionado con esos soldados. El dinero que reciben para luchar ahora vale mucho menos que antes. Considera las implicaciones en términos de reclutamiento. Los altos costos militares de Rusia se deben, en parte, a los generosos pagos que Putin ofrece a los soldados contratados, según el Moscow Times. Rusia suele ofrecer a sus militares contratados salarios muchas veces más altos que el promedio nacional de 61.602 rublos, equivalente a aproximadamente dólar estadounidense 628 en septiembre de 2024. Incluso ese salario medio se ha devaluado significativamente debido al colapso del rublo. La misma cantidad de rublos ahora vale un poco más de $575, una parte sustancial del bolsillo del ruso promedio. Alguien que esté considerando unirse al ejército ruso verá esta disminución y exigirá más rublos para luchar, costándole a Rusia en un momento en que no puede permitírselo o simplemente no firmará un contrato. En cualquier caso, ese es otro problema que preocupa a Putin. Los pagos de tropas de Rusia ya consumen cerca de un tercio de su presupuesto militar anual. Si esos soldados comienzan a exigir más dinero por sus servicios, con la devaluación del rublo, Rusia tendrá que gastar aún más en la guerra de Putin. El presupuesto militar de Rusia se inflará desmedidamente, lo que traerá malas noticias para el país en el ámbito social. McGovern explica cómo. Dice que el impacto más significativo del colapso del rublo puede ser la necesidad de redirigir otros recursos del presupuesto federal para continuar financiando la guerra, lo que puede llevar a una degradación en los servicios públicos y crear las condiciones para el descontento social a largo plazo. Rusia enfrenta el descontento silencioso de sus ciudadanos debido a los crecientes costos de vida. Si se desvía más dinero público para financiar la operación militar especial de Putin, ese descontento podría convertirse en una revuelta total con el tiempo. No hay duda, 2025 va a ser un año terrible para Rusia. Para 2025, Rusia estará funcionando con vapores económicos, lo que podría llevar a una victoria ucraniana o crear las condiciones perfectas para un levantamiento que termine la guerra de Putin desde dentro. ¿Pero qué piensas sobre el colapso del rublo? ¿Qué tan amplias serán las consecuencias y hay alguna posibilidad de que Rusia se recupere de esto? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y gracias por ver el video. Ahora ve y revisa La guerra ucraniana cripa a Rusia para siempre o haz clic en este otro video.